verá al Señor. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, les dijo nuestro Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y dice que la santidad de Dios es, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Recordemos que estamos estudiando la primera carta de los Tesalonicenses y vamos a iniciar con el capítulo 4. Los otros 3 capítulos hablaban pues de cómo Pablo llegó a Tesalónica en medio de mucha oposición, los persiguieron hasta Atenas, de ahí, hacia Berea, de ahí tuvo que correrle a Atenas, y todo ese conflicto que se desarrolla en aquella ciudad, viniendo ellos de Filipos a Tesalónica. Pero a pesar de las pocas semanas que estuvo ahí, él, Pablo hablando, Silas y Timoteo, predicaron la palabra de Dios a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses la recibieron por palabra de Dios, no como palabra de hombre, como lo que es en realidad la palabra directamente de Dios, y prendió el evangelio en aquella ciudad. Otro capítulo de esos anteriores nos habla de las 3 virtudes que se desarrollaron inicialmente en esa iglesia y que fueron testimonio para todas las iglesias de Acaya y de todos aquellos lugares, que eran una fe que se mostraba en obras, una fe que obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Un amor que trabaja, el amor de Dios manifestado en trabajo a Dios y a su iglesia. Y una esperanza que perdura aún dentro de la adversidad, porque ellos esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como después lo vamos a ver, con un deseo intenso de que ya sucediera. Entonces esas 3 virtudes, de la fe que obra, el amor que trabaja y la esperanza que perdura, eran lo que hicieron que esta iglesia de Tesalónica fuera un ejemplo en todo el área conocida de aquel entonces. Y ahora estamos empezando a ver el capítulo 4. El capítulo 4 hace una conexión con la tan conocida frase de Pablo: por lo demás, hermanos. Y ahí dicen, bueno, ya les di instrucciones teóricas de todo esto, ya les prediqué, no me he negado a completar toda la enseñanza que Dios, a pesar de la adversidad, de la persecución, pero ahora, dejando un poco atrás la teoría, vamos a la práctica. Una cosa que Él pide es que se crezca más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, un llamado a la excelencia. Otra, entender que es un llamado a ser santo, no en la teoría. Y otra nos explica qué conducta sexual exige Dios para sus hijos. ¿Cómo puede lograrse esta conducta sexual? Y número 3, ¿por qué debemos hacerlo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, porque tú nos guardas, nos cuidas, proteges, abres los ojos de nuestro entendimiento para mirar las maravillas de tu ley y sensibilizas nuestro corazón para obedecerlas. En esta mañana queremos pedir tu intervención directa en cada uno de los asistentes. Que tú abras los ojos de su entendimiento, que sensibilices su corazón para quitar, Señor, toda aquella teoría abundante y que se muestre en práctica, Señor, en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con la comunidad que convive, para que pueda reflejar tu imagen y semejanza en el mundo que le ha tocado vivir. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos hablando que en aquel entonces, pues Tesalónica surgió en un mundo convulsionado por una serie de problemas de tipo cultural y religioso pagano
que le estaba dando de generación en generación, una conducta sexual ya muy permisiva y pervertida. Los romanos habían aprendido de los griegos toda la perversidad que al final del imperio griego se acostumbraba, como por ejemplo que los maestros tuvieran vida sexual con sus alumnos chicos, que hubiera, pues de ahí viene la leyenda de Lesbos y Safos y Lesbos, ¿verdad? Aquel par de lesbianas, y que se desarrollara toda esa pecaminosidad ya como una manera natural de vivir. En ese contexto es cuando los conquista Roma, y Roma empieza a tomar muchas de esas cosas de su comportamiento sexual, de sus leyes, incluso de cosas de degeneración y todo eso, para implementarlos poco a poco en el imperio romano, naciendo pues las orgías, naciendo todo ese tipo de fiestas que hasta nuestros días llegan, como la exageración a niveles sin límite en todos esos aspectos que actualmente nuestra cultura, todavía por la influencia benéfica del cristianismo, nos dan cierta vergüenza o culpa, y las hacemos solo en secreto. Ellos no, ellos ya no tenían ni culpa ni vergüenza, y ¿qué hacían? Las hacían al aire del día, porque después de varias generaciones de haber sido acostumbrados a vivir así en ese mundo, pues ya para ellos era lo más natural. Entonces, en este momento, en este tipo de población, que además era una movilización constante de personas que iban de ahí para acá por el aspecto económico y también de comercial, la parte de Tesalónica era un lugar donde había mucho tráfico de comercio. En ese lugar es donde Pablo, Silas y Timoteo llegan a ver ese mundo perverso y les predican la palabra de Dios. Y ahí es en donde nace, con ese trasfondo, la iglesia de Tesalónica. A ver, muévele tú, Isaac, porque no se mueve aquí. El capítulo 4, versículos 1 y 2, como les había comentado, es un llamado a la excelencia. Y dice que por lo demás, hermanos, dejando acá ya atrás todo lo que les he comentado, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pablo se pone él como ejemplo de lo que les había enseñado, y pues lo más seguro también, si le está poniendo como ejemplo, es que también haya sido una congruencia entre lo que decía y lo que hacía. ¿Por qué? Porque él dice, así como aprendiste de nosotros, les pido que ahora vayáis hacia más adelante, abundéis más y más, lleguen a la excelencia. Están empezando en este camino, ahora vayan más allá. Pablo ya tenía cierta experiencia en este tipo de comunidades, y sabía que una de las cosas más frecuentes que pasan en el ser humano es la hipocresía. ¿Cuántas personas tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de la prueba, todo lo echan para abajo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuántas de las personas que ya están muy comprometidas con estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, predicarla, vemos que caen en muchos problemas de tipo no nada más sexual, dinero, poder y placer? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha hecho mella en su corazón, no ha cambiado verdaderamente la naturaleza humana, la carne. Y entonces, ¿qué? Están ahí sobre la superficie, sobrenadando, y cuando llega la tentación, el problema, la adversidad, caen.
sin olvidarnos nosotros que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, porque el Señor ha vencido el mundo. Y además nos dice que no nos vendrá ninguna tentación que no podemos, ninguna prueba que no podemos soportar, sino que juntamente con ella nos dará Dios la salida para poder tolerar. Nosotros, confiando en el Señor, aprendemos lo que les decía Pablo a los tesalonicenses. Gracias. Una vez que hace este énfasis con la congruencia de su predicación y la vida de él y sus colaboradores, pasa al versículo 3. El llamado a la santificación. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ay, caramba, así luego de entrada. La voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, que es una voluntad totalmente para sus propias satisfacciones. La voluntad de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La voluntad de Dios, que nos salvó del pecado, nos perdonó el pecado y ahora delante de Él somos sus hijos y nos ve bajo la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, sin pecado y justos. La voluntad de Dios es que seamos santos, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino que nos llamó de la inmundicia a santificación. ¿Quién de nosotros no puede decir que antes de conocer a Cristo andaba en ciertas cosas y actividades que ahora reprobamos cuando las vemos? Entonces, Dios nos mandó, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Aclarando, porque ahorita pues no es probablemente tan conocida o tan entendible la palabra santo por la diversidad de opiniones y traducciones y usos que le da a la palabra santo o santidad. La palabra original que se utiliza aquí en 1 Tesalonicenses 3 es agiosmos. Si ahorita yo les digo a ustedes, no, pues que un santo, pues hasta se imaginan una imagen ahí en un pedestal o en un nicho, ¿verdad? O no, ese es bien santo, no, pues ese cuate tiene un comportamiento, ¿no? Por fuerita lo que se le ve, ¿verdad? O santificación. La Iglesia Católica ha intervenido mucho en hacernos entender que para santificar a una persona hay que canonizarla, revisarle cuántos milagros hizo y qué hizo. Y entonces nuestra mente está contaminada por muchas influencias culturales y religiosas de la palabra santo. Sin embargo, si le hablábamos a una persona que habla griego, agiosmos, que se traduce como santificación, se entiende claramente que se refiere al proceso de separación del pecado para dedicarse a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cada uno lo que estaba haciendo mal, véngase para acá, ya no ande por ese camino que lo aparta de Dios, déjelo. Cada hombre apártese de ese camino y venga para acá. Y de esa manera era claro para los tesalonicenses que la voluntad de Dios es que se apartaran del pecado. Pero también luego le dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma, que os apartéis de fornicación. Fornicación, la palabra fornicar, porneia, es el término utilizado para describir toda forma de comportamiento sexual ilícito, en donde cabe toda clase de perversidad en esa palabra. Homosexualismo, lesbianismo, bisexuales, etcétera. Todas esas cosas ahí. Todas esas cosas que se apartan del uso que vamos a ver que Dios mandó para el ser humano, caen en eso. ¿Por qué no dice que se aparte de adulterio? La palabra fornicación, porneia, adulterio, moicheia. Es diferente. ¿Por qué no dice? Porque si ustedes se acuerdan, en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se iba tras ídolos, decía, fueron y fornicaron en pos de dioses ajenos.
El adulterio cabe también aquí, pero el adulterio tiene una característica que distingue de la porneia. ¿Cuál es? El adulterio es una contaminación de la relación sexual entre un hombre y una mujer por otra del que la practica de sexo diferente, un hombre con una mujer o una mujer con otro hombre. Aquí ya es allá. No es normal que se haga eso delante de Dios, pero es dentro de lo natural. Sin embargo, en porneia, además de anormal, es antinatural, y las consecuencias de la práctica de tales pecados de porneia dejan unas secuelas irreversibles en la persona que las practica, y mucho más en cuanto más las practica, empezando desde, por ejemplo, la pornografía, que dice, no, pues es que yo nada más ahí, no, señor, eso deja una huella indeleble en la mente, en el corazón, en el espíritu del que la practica. Ya nos pasaron una película de una persona que se llama Ted Bundy, se llamó. Ted Bundy era un norteamericano, hijo de una familia de cristianos, en donde empezó desde los 7, 8 años a ver pornografía para niños, luego para adolescentes. Luego ya dice, él dio su testimonio 48 años antes de que le pusieran la silla eléctrica, ¿cómo se llama Narramore, al que escribe esto de los libros cristianos, diciéndoles, quiero pedirte que tú como psicólogo cristiano vengas y te voy a dar mi testimonio completo. Pasado mañana me meten a la silla eléctrica, pero te quiero pedir un favor, que se los hagas ver a todos los jóvenes de las iglesias cristianas. Y eso fue lo que dijo. Él empezó así, luego ya no le satisfacía el estarlo viendo, y en la adolescencia pues ya empezó a tener la práctica con sus amigas y compañeras de la secundaria, luego la preparatoria, pero dice que era tanta la perversidad en lo que veía, que lo normal ya no le complacía, y buscaba entonces tener este tipo de actividades anormales, hasta que llegó a matar para que durante el momento de la agonía y convulsiones de la persona que estaba matando, él pudiera obtener placer sexual. ¿Y saben cuántas personas mató? ¿Cuántas mujeres? 70 personas que encontraron los cadáveres, porque dijo, aquí hay uno, aquí hay otro, pensando que le iban a rebajar la pena a él porque estaba cooperando, pero no, pues. Y entonces, por eso le digo que a veces se nos hace muy fácil una que otra cosa, pero la evidencia que está documentada fehacientemente a nivel mundial es que no deja nada bueno, ni cuando es un niño, ni cuando es un adolescente, ni cuando es un adulto. Como dice la Biblia, esa no es la voluntad de Dios para sus hijos. Es apartarnos de inmundicia, es la santificación. Y lo que tenemos que apartarnos es de ese tipo de conducta sexual. La siguiente, por favor. Teniendo en cuenta esto, y con este trasfondo de la iglesia de Tesalónica, entonces el apóstol Pablo trata de resolver 3 preguntas para los tesalonicenses, que nos serviría a nosotros aprender también muy bien en el siglo XXI, 14 de mayo de 1217. Las 3 preguntas que vamos a resolver y que quiero dejar claras es: ¿qué tipo de conducta sexual exige Dios para sus hijos? Bueno, para todo el mundo la exige, ¿no? ¿Cómo puede un creyente ser sexualmente moral y por qué debe ser el creyente sexualmente moral? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? Apartarse de fornicación. Significa, en este caso, mantenerse completamente alejado de cualquier pensamiento o comportamiento que conduzca a cualquier pecado sexual. Pensamiento y comportamiento. No solamente es un comportamiento, sino también empieza con un pensamiento. Porneia, ya que dijimos, describe toda forma de comportamiento sexual ilícito. Cualquier actividad sexual que se desvíe de la relación monógama que Dios diseñó desde el huerto del Edén, entre marido y mujer,
un hombre y una mujer, es inmoral según las normas de Dios. Dios en el Génesis dice, hagamos al hombre, y lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo varón y hembra. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. No hizo dos hombres, no hizo dos mujeres, no hizo tres ni cuatro, no, hizo uno de cada sexo. Es desde el inicio la pareja heterosexual. La relación es monógamo, uno y uno. Tiene una dignidad porque lo puso como la corona de la creación del ser humano. Tiene un propósito, sojuzgad la tierra, que se traduce como administrar la tierra. Henchid la tierra y sojuzgadla. Tiene entonces dignidad, propósito y tiene una responsabilidad desde aquel entonces. Continuar con las instrucciones que Dios dio de esa creación que puso como la corona de todo lo creado en el huerto del Edén. Cosa que con la entrada del pecado se distorsionó, y miren nada más a dónde estamos actualmente, en dónde estaba Tesalónica, y parece que se está repitiendo en nuestros días. Teniendo en cuenta que esto de porneia no es únicamente una cosa de tipo actividad conductual, una práctica, sino también una área de nuestros pensamientos, el apóstol Pablo nos habla en otros ejemplos de Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, inmundicia. Colosenses 3:3-5, haced pues morir en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y en estos dos pasajes los términos inmundicia e impureza provienen de la misma palabra griega acatarsia. La palabra acatarsia traducida al español habla de suciedad, tanto física como moral. Las personas que tienen sucia su mente y que solamente se la pasan con pensamientos de tipo sexual y todo lo relacionan y que nada más es que tienen inmundicia en su mente, pensamientos lascivos, pensamientos lujuriosos, para todo andan ahí sacándolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Desde ahí tienen que empezar, tesalonicenses, desde ahí, ya dejen de estarse ahí con esas cosas, todo lo tienen ahí sucio. Y esto se relaciona con lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, mas yo os digo que todo aquel que ve una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario para estar dentro de la presencia de Dios cometer el acto, es empezar con un pensamiento y darle rienda suelta. Como dijo Martín Lutero, yo no puedo evitar que un pájaro vuele sobre mi cabeza, pero lo que puedo evitar es que haga su nido sobre de ella. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No sé a esas cosas, y Señor, ayúdame por favor, porque en esta sociedad tan permisiva y tan definitivamente desviada, estamos expuestos incesantemente y a veces sin querer a cosas, al ir pasando a comprar el periódico por revistas que luego ya no dejan nada a la imaginación. La televisión, las películas, el internet, etcétera, etcétera. Y luego todavía va uno caminando ahí en las plazas y ahora las muchachas ya se visten de unas maneras en que luego les faltan el respeto y se enojan, pero también en una forma provocativa, una forma llamativa, en una forma que estimula a que el sexo opuesto las vea y muchas veces les falten al respeto. Entonces todas esas cosas, pues, ¿para dónde me hago, verdad? Todo eso empieza aquí. Tenemos que aprender a decir no a lo que debemos decir que no y sí a lo que debemos decir que sí. Por lo tanto, no solamente es acto físico el que Pablo está aquí
estimulando a que se quite de nuestra manera de vivir. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? Un tipo en que nos apartemos de todo tipo de pensamiento sexual, actividad sexual ilícito. El sexo desde su origen tuvo una función, una razón de ser, que ahí en donde Dios diseñó para que haya esta actividad, sea donde se desarrolla, porque Dios la bendice cuando se hace así. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Saliéndose de ahí ya empezamos con cosas. Y acuérdense que lo malo atrae y se aprende más rápido que lo bueno. Yo no sé por qué los niños cuando oyen groserías, malas palabras, se las aprenden así. En cambio, cuando uno le anda, ay, hijo, a ver, habla bien, a días sí, buenos días, buenas, por favor, gracias, esas no se las aprenden. Pero todas las demás nada más las oyen una vez y ya se las graban para toda la vida. Entonces, tenemos que empezar a saber que Dios exige de sus hijos un comportamiento sexual apartado de todo tipo de fornicación y perversidad sexual, tanto desde el punto de vista mental como desde el punto de vista conductual. Ahora, si eso es lo que exige Dios, ¿cómo entonces puede un creyente ser sexualmente moral? ¿Cómo le hacemos? Decían los tesalonicenses, oye, mira Pablo, es que aquí la prostitución ritual es lo normal, es lo aceptado, es todo. ¿Saben ustedes que en la iglesia de Corinto había 1000 prostitutas que daban servicio al templo? Y que la prostitución ritual de tipo religioso era completamente aceptado. Entonces, es como ya después de tantos años, el hijo, la hija, el papá, la mamá, oye, voy al templo, al rato vengo. Y en vez de venir a cantar y adorar a Dios, iban a ese tipo de actividades sabiéndolo los papás, no creo que a esconder, pues todos lo sabían, para que hayan tenido 1000, imagínense nada más. Entonces, eso ya era incluso estimulado por las religiones paganas, además de lo demás. Entonces, ¿en qué ambiente vivía esa gente? Y entonces Pablo, sabiendo de este ambiente permisivo y diciendo, miren, Tesalonicenses, ustedes si quieren hacer la voluntad de Dios, pero necesito ver cómo es posible aclararles más en forma práctica la voluntad de Dios en sus vidas, no nada más así una teoría superficial. Apártense de fornicación. Oye, Pablo, pero mira que en la iglesia, que aquí, que acá, que lo que... Apártense, y les voy a dar 3 principios con los cuales son más allá del tiempo, son atemporales. El tiempo y el espacio no los van a afectar si ustedes deciden servir a Dios, que los llamó de la inmundicia a su luz admirable. Y hoy vamos a ver esos 3 principios que también nos sirven a nosotros. A ver, aquí le pico. Ahí está. 1. El cuerpo no debe controlar al creyente. 2. El creyente no debe actuar como el incrédulo. Y 3. El creyente no se debe aprovechar del prójimo. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El cuerpo no debe controlar al creyente. Cada uno de los creyentes debe reconocer en lo personal sus áreas de oportunidad. ¿En qué áreas ando fallo y qué es lo que me puede llevar allá? Si soy alcohólico, me gusta mucho, no voy a ir a una cantina a predicar ahí, ¿no? No voy a ir porque, tómate una para que se te aclare la garganta y luego ya sigues diciendo, no, pues no es conveniente. Debemos saber qué es lo que nos atrae hacia caer en pecado y evitarlo. Por lo tanto, es una responsabilidad de cada cristiano conocer su cuerpo. La frase tan conocida del libro ese que El arte de la guerra, de un japonés, conócete a ti mismo. Entonces, aquí debemos conocer cuál es el área en que nosotros
se nos resbalan las actividades o nos lleva hacia ese tipo de actividades, física o mentalmente. Y desde ahí aprender a no compartir con ese tipo de actividades, ni en la mente ni en la práctica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando tenemos alguna debilidad, es más fácil que poco a poco vayamos cayendo en ella. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. La palabra esposa, fíjense que aquí en el griego es skeus, que quiere decir vaso, se traduce como vaso. Cada uno tenga a su vaso en santidad. Pero hay dos acepciones de la interpretación y de la traducción de esta palabra, porque aquí en la Reina Valera 1960 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay otras que cuando se traduce vaso, como en el Antiguo Testamento se usaba la palabra vaso para cuerpo, dice que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y según aquí los exégetas y los que le estaba yo leyendo dicen que más bien tiene relación con cuerpo, porque es una acepción más amplia, ya que incluye a solteros y casados. Que cada uno tenga a su propia esposa en santidad. Pues yo como no me he casado, no tengo esposa, pues ahorita como no tengo yo, de todo se vale, ya que tenga, pues ya no habla de eso. Los que traducen skeus como esposa, hablan que cada quien tenga su matrimonio en alta estima delante de Dios, en santidad y honor. Santidad, ese matrimonio apartado del pecado, ese matrimonio apartado de lo moderno, de esto y del otro. ¿Y qué? Honor. El resultado de la santidad es tenerla en honor, con respeto, como si fuera, y es, porque así dice la Biblia, un templo del Espíritu Santo. Mientras que lo traducen como vaso, refiriéndose a cuerpo, que cada quien aprenda a tener su cuerpo en santidad y honor, su propio cuerpo, intelecto, voluntad y emociones, bajo el control del Espíritu Santo. No quiere decir que no sintamos, que no tengamos emociones, que no tengamos decisiones, que que Dios nos controle, que no. Es que llevamos cautivos todos los pensamientos a la palabra de Dios, para que seamos hijos obedientes. Porque si no, pues cada uno empieza con, no es que a mí, no es que yo lo otro, y que cada uno de nosotros sentimos diferente, tenemos gustos diferentes, pensamos diferentes, hasta un dicho dice, cada cabeza es un mundo, pero aquí todos se sujetan a la voluntad de Dios que está plasmada en su palabra, que es la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno aprendamos cuáles son los deseos carnales, las concupiscencias, esos deseos que nos atraen y nos seducen al pecado, y que les pongamos un alto. Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, el principio atemporal de tener que cada quien el control de nuestro propio cuerpo le servía tanto a los tesalonicenses como a nosotros en el siglo XXI. El segundo principio que el creyente no debe actuar como el incrédulo, no debe vivir en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No, mira, es que mis vecinos se la pasan tan bien, mira, es que padres son sus fiestas y que lo otro. Señor, pero ellos no conocen a Dios, no tienen la obra redentora del Espíritu Santo de sus vidas, ellos van directo al infierno y te complaces en que la muerte los esté pastoreando hacia la muerte, hacia el infierno. ¿Eso es lo que te gusta? ¿Eso es lo que te atrae? Necesitas que el Señor te redima en tu corazón. ¿Cómo te gozas en ese tipo de conductas, en ese tipo de participaciones? Allá en la tierra donde nació mi mamá, allá donde se llama La Unión, las fiestas se medían lo bueno que estaban por el número de muertos. Hombre, pues hubo como 7 muertos ahora hoy estuvo buena, el año pasado nada más hubo 5, ¿no? Y se mataban y ¿saben qué? Las balas eran caras, entonces se mataban con cuchillos. Allá hay mucho pescador y todo,
Y una vez en Los Gallos, ahí con mi primo, el que era presidente municipal, me tocó verlo ahí, andamos en Los Gallos, ahí yo también por andar en Los Gallos con él apostando y todas esas, que uno mata a otro, claro, borrachos, compadres, porque como alguien dijo aquí al reflector, le mataron el gallo en la mano, uno que traía gallo emplacado y que esto, que el otro, americano, y que, ¿no? Que llega el otro, el gallito ahí de Petacalco y lo mató. Y entonces se enojó el otro, el que le mataron su gallo, y ahí empezó la discusión, que no dejaste que él, apenas se estaban picando y tú le soltaste la navaja y que quién ya sabe, y pues órale, lo mató. Ese tipo de actividades mucha gente las toma como que fue buenísima la fiesta, ¿no? Otra es que las fiestas de aquí, no, pues estuvo buenísima la fiesta del aniversario de Héctor y Ariana, nos acabamos 7 botellas. ¿No han oído? ¿Se acabó cuántas botellas? Ay, quiere decir que quedaron hasta atrás. Todo el mundo la cuenta por cuánto tomaron, por cuánto, pero no cuentan cómo se vomitó, cómo quedó ahí avergonzado, cómo tirado, lo tuvieron que llevar, o todas esas cosas. Esas cosas no nos deben atraer ni llamar, que son lo que el mundo atrae. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios para nosotros. Que cada uno sepa tener a su esposa, dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasiones, fíjense la palabra pasión, patos, casi como enfermedad, ¿no? Una patología. Pasión, patos, significa deseos incontrolables o impulsos intensos, mientras que concupiscencias, epitumias, denota un intenso deseo carnal. Las dos palabras en conjunto caracterizan fuertemente la inmoralidad de los que no conocen a Cristo. Imagínense que ven a una muchacha, como dicen, un monumento, y ahí está con todo, y además ese fuerte deseo carnal de juntos los dos. Eso es lo que caracterizan a personas que toman sus decisiones solamente por reacciones irreflexivas, perversas, para satisfacer sus propias necesidades y que luego vienen las consecuencias. Eso no debemos hacer. El creyente no debe actuar como el incrédulo. El creyente debe decir, Señor, ayúdame, no puedo. ¿Por qué razón? Porque como dijimos, todos somos seres humanos, dijeron todos, y todos tenemos esas tendencias. Venimos de un mundo en el que se nos enseñaron patrones de conducta que ahorita estamos viendo que no cuadran con la palabra de Dios, algunos de ellos, y entonces tenemos que cambiarlos. Hemos vivido, los que tienen 8 o 10 años, pues esos 8 o 10, pero los que tienen 50, 60 años, pues esos 50, 60 años, con ese tipo de enseñanzas, que contrastándolas con la palabra de Dios, vemos que a Dios no le agradan. Y entonces tenemos que empezar a hacer cambios. Imagínense el problemón de los tesalonicenses, con sus vecinos paganos, con sus familiares paganos, con todos aquellos que estaban dentro de su familia y dentro de su contexto y contorno, con ese tipo de conducta anterior. Oye, pues ¿cómo ya te vas a cambiar? No. Un día fuimos allá a un lugar que tengo ahí, que La Goleta, con Margarita, mis hijos, y para llegar hay que hacer un viaje en lancha de 2 horas. Y que nos dicen, oiga, ustedes ya saben que aquí hay una iglesia de aleluyas, nos dijo el lanchero. ¿Cómo? Sí. A ver, pues yo fui, los conocí, un día me presenté allá, pero ¿saben? Le digo, ¿y tú qué pasó? ¿Tú? No, pues ahí están mis primos, mis tíos, mi padre. ¿Y tú por qué no? Quieren que nada más tenga una mujer, quieren que deje de tomar, quieren que deje de vender marihuana. No, pues eso no. Fíjense nada más lo que y aquellos, el ejemplo de esas personas ahí era ese, una esposa en santidad de honor, no alcohol, no comercio ilegal. Y están dando un testimonio en un lugar donde en todo el municipio hay 27,000 habitantes, en el municipio de la Unión Guerrero, y allá de haber unos
20, 25 personas que formaron esa iglesita. Pero como Tesalónica están dando un ejemplo. Tan así que sus propios familiares, no, pues una mujer, no, pues yo tengo 3. No, que ya no quieren que tome, pues tampoco. Fíjense nada más. Pero ellos seguían firmes en su seguir al Señor Jesucristo. Así debemos ser nosotros. Que nos digan, no importa. Porque muchas veces van a decirnos en la actualidad, no seas payaso, eres un extremista, que se te quita ir ahí a ver, hombre, mira que hay un show de transvestis, mira que hay una cosa así, mira que hay aquella. No y no. Entonces, ¿qué? Tenemos que aprender a cambiar. No solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Conociéndonos y cómo no actuando como los incrédulos. Y el tercero principio para lograrlo es: el creyente no debe aprovecharse del prójimo. No, espérate, ya le piqué muchos aquí. No debe aprovecharse del prójimo. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. El tercer principio práctico y sin ambigüedades que expresa aquí el apóstol Pablo es que nunca un cristiano debe aprovecharse sexualmente de otros creyentes. Nunca, ni aprovecharse ni estimular. Que ninguno agravie es llevarlo por medio del engaño a cosas incorrectas. Dios toma tan en serio esto que en Mateo 18 dijo el Señor Jesucristo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque vienen los tropiezos. Dios está diciendo que alguno que haga tropezar a un pequeñito, y la palabra pequeñito aquí es micros, pequeño en edad, conocimientos o importancia. Pequeño, como un microscópico, ya ven. No nada más que sea niño. Imagínense a esos pederastas lo que les espera. Pero también aquellos que haciendo uso ilegítimo y anormal de su autoridad, vamos a decir eclesiástica, se aprovechan de hermanos que están recientemente viniendo a los pies de Cristo para desviarlos y sacar provecho sexual de ellos. Hermanos que les enseñan a pecar sexualmente para su gratificación personal y que luego se paran al frente a predicar de esto y a ellos mismos lo están cometiendo. Eso Dios lo reprueba tremendamente. No importa qué tipo de autoridad eclesiástica sea, no debe ser, porque para Dios eso merece la muerte. ¿Y cuántos de nosotros conocemos que el pastor se metió con la del coro y que el que no sé cuánto, y que agarró a la de acá, que la secretaria, que la esto, y que embarazó a la de acá, que por allá? El líder de jóvenes agarró a una joven, luego otro, etcétera. Pero también que la esposa del pastor le gustó a ella uno, y mira, pues como ella era la pastora, pues órale. Entonces, ¿saben una cosa? Esto es reprobable. No ahorita en las iglesias de nuestro tiempo, es reprobable toda la vida desde que el Señor se manifestó, no a la iglesia, sino allá a Moisés en el Antiguo Testamento en la zarza ardiente. Todo esto no debe de ser. Y para nosotros como cristianos, que acostumbramos compartir la palabra de Dios con quien viene por primera vez o por la que se van acercando, sería muy fácil que cayéramos en esto si no tuviéramos en cuenta la posibilidad de hacerlo. Por eso aquí, cuando llega una persona del sexo femenino, que le comparta a una hermana. Si llega una del sexo masculino, pues que le comparta un hermano. Y si llega un homosexual, pues entonces como aquí no tenemos, lo mandamos a otro lado. Sí. Entonces,
le aclaramos que eso es una perversidad y que se pelee con la Biblia. Lo que dice la Biblia es esto y ahí. La tercera pregunta que quería contestar el apóstol Pablo es: ¿por qué debe ser el creyente sexualmente moral? ¿Cuál es la razón? Y entonces dice la siguiente: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, y porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A esta pregunta, ¿por qué el creyente debe ser sexualmente moral?, da tres respuestas Pablo en este versículo, en estos versículos. Por la venganza de Dios. Hasta tuve una discusión con Margarita, y porque no, el Señor, ¿cómo se va a vengar? Pues aquí dice, mira, venganza, porque el Señor es vengador de todo eso. No, pero que el Señor no se venga, pues aquí dice, pues léele, a ver qué palabra en griego, a ver si no, pues la palabra ekdios, 1558, Strong. Esta palabra de vengador se trata o se traduce como vindicar, como hacer justicia. El Señor hará justicia. Como Él es el único que puede tomar venganza, Él va a darle justicia, quiere decir darle a cada uno lo que se merece. Y si alguno desobedece en estas indicaciones, Dios se vengará, vindicará o hará justicia dándole lo que se merece por andar de desobediente. Es vengador de todo esto, pues de lo que estamos hablando. Dios es amor, es misericordioso, pero también su ira la va a manifestar. Dice, oye, pero si le está hablando a los creyentes, ¿cómo no los va a mandar al infierno? No, espérate, no es que nada más los mande al infierno. Las consecuencias de esto no nada más las va a subir la gente del infierno por andar ahí de promiscuo, adúltero y fornicario, que le dé a uno un SIDA y que se la pase a su esposa y que luego contagie a un hijo. ¡Qué infierno vivirlo aquí en la tierra! Por andar en estas cuestiones, que se vuelva loco como Ted Bundy y luego ande buscando, porque ese Ted Bundy estaba casado con hijos, pero todo lo hacía en oculto, porque todavía le queda a uno un poco de vergüenza, no como en aquellos entonces que ya era todo desvergonzadamente, hasta que lo cacharon. ¿Qué estamos esperando para alejarnos de eso? Dios hizo justamente lo que este individuo merecía, mandándolo a la ley, y la ley, después de haberlo juzgado, la silla eléctrica. Otros que ahí se van muriendo en el hospital, si dos, ay, me arrepiento porque yo para qué, pues ahí está. Es que nada más una vez, pues con una. Entonces, el Señor es vengador de todo esto, dice aquí la Biblia, y por lo tanto debemos temerle, no con miedo, sino con el respeto que dice la palabra de Dios que debemos que tener a su palabra, porque Dios no es persona que diga una cosa y luego se desdice, lo va a hacer. No andemos metiéndonos en cosas que no. La segunda razón por la que debemos ser sexualmente morales los cristianos, porque es el propósito de Dios, porque no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos llamó para que andamos allá en la cochinada, en la inmundicia, no, que dejemos todo eso, que lo apartemos de nosotros y que nos vengamos acá al camino de Dios, al camino de la santificación que nos va a llevar a la glorificación. La segunda razón es por esa, porque no es el propósito de Dios para sus hijos. El propósito de Dios de habernos salvado, trasladado de las tinieblas a su luz admirable, es para darnos la vida eterna, pero en un caminar diferente al que andábamos. Ese es el camino de la santificación. Entonces, Dios es vengador de todo esto, pero tampoco fue su propósito que nos viéramos revolcándonos como los puercos en la perversidad sexual. Por lo tanto, debemos acatar su palabra y venirnos a su camino. Y la tercera es por el Espíritu Santo de Dios.
El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo le dice, bueno, pero si tú no quieres hacer esto, ¿sabes qué? A mí no me estás desechando ni me vas a hacer ningún favor. El que lo está diciendo es Dios, y al que desechas tú es a Dios y al Espíritu Santo, porque Dios, que pone estas reglas a este nivel tan alto, nos da su Espíritu Santo para poderlas lograr. No nos deja ya ver cómo le hacen, nos da su Espíritu Santo. Entonces tú desechas a Dios, desechas su Espíritu Santo, ándale pues, haz lo que te convenga, que no te conviene, pero tú crees que sí. Entonces, hermanos, en el 14 de mayo del 2017, que es hoy, Dios nos está recordando lo que le dijo a los tesalonicenses. ¿Cuál es la conducta que yo exijo? No le estoy preguntando que si están de acuerdo, exijo que tengan mis hijos, conducta sexual, que nos apartemos de fornicación. Todo lo que caiga dentro de esas perversidades, apartémonos, alejémonos, no practiquemos ni en una forma protagónica como un actor, ni en una forma de espectador, al estar tolerando todo eso, porque ¿saben qué hace? La práctica y tolerancia de eso lo que hacen es disminuir las resistencias espirituales, resistir las resistencias psicológicas, de tal manera que luego ya están ahí viendo una película y ahí están violando, teniendo relaciones y todos ahí con hijos, hijas y todo, y chiquitos ahí viendo y todo eso. ¿En qué ambiente van a crecer esos niños que después nosotros la toleramos, los otros la practican y los otros la distorsionan en formas como pasa de generación en generación? Por eso llegaron a eso los romanos, los griegos, ¿verdad? Tengamos en cuenta que el tipo de conducta sexual que Dios quiere para sus hijos es apartarnos de todo tipo de perversidad sexual que caiga dentro de la fornicación. Porque el propósito de Dios es ese: trasladarnos de las tinieblas a la luz, darnos una nueva luz y una vida que, gracias Dios mío, porque uy, ya no, qué bien me siento, no amanecer borracho, crudo y con dos, tres muchachos a los lados que yo ni conocía, que aquí no sé cómo aparecieron. Nosotros fuimos trasladados de la inmundicia a la santidad. La segunda pregunta que estamos respondiendo, ¿por qué? Y la tercera, por el Espíritu Santo que nos dio, nos da la capacidad para hacerlo. A ver, la otra, Isaac. Ahora, no, esto ya la vimos. La otra. Otra. La conclusión. Isaac, fíjate dónde voy. Entonces, en conclusión, ¿qué tipo de conducta sexual exige Dios? Ya dijimos estas, no ser protagonistas ni espectadores. La siguiente, por favor, Isaac. ¿Cómo puede un creyente ser eso? El cuerpo no debe controlar al creyente. Nuestros apetitos carnales, corporales, no deben ser lo que nos maneja, lo que nos impulsa a actuar. No deben venir y hacer bella en nosotros de manera que digamos, ay, bueno, Señor, ahorita como que no me ves. No. Debemos conocer nuestras áreas, nuestras debilidades, decir no a esto. El creyente no debe actuar como el incrédulo. Nosotros no estamos igual que los parientes y vecinos que no conocen a Cristo. No tienen la obra de redentora del Espíritu Santo en sus vidas ellos, aunque sean nuestros compañeros de trabajo, aunque sean quien sea. Si no es un cristiano y nos impulsa para allá, sabemos que lo que predomina en ese individuo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, las cuales no provienen del Padre sino del mundo. Y el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La siguiente. ¿Por qué? Recuérdense, hermanos, esto y léanlo varias veces. Por la venganza de Dios, Dios se va a vengar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y no le echemos la culpa a Dios, porque la insensatez del hombre es la que tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Señor, ¿por qué me permites? No te permití.
Yo no te permitía que andaras, pero ahí andas tú de metiche de necio y mira nada más a dónde vas acabando. Dios es vengador y vindicador de todas estas cosas. Y vamos a cosechar los frutos de lo que sembramos. Si es maíz, maíz, si es trigo, si son manzanas, manzanas, peras, peras. Hasta ahorita en ningún lado ha sembrado uno maíz y cosecha zapotes. Lo que andamos sembrando es lo que vamos a cosechar. Ahora, recordemos, el propósito de Dios al darnos la salvación es nuestra santificación. Apartémonos del pecado. Y tercera, es que es muy difícil, sí, pero Dios nos dio su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos ayuda a conformarnos a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Oremos hasta ahí terminar. Señor, gracias en esta mañana porque nos permites estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que nos permitas seguirla leyendo, estudiando hasta ponerla en práctica en nuestra vida cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo.